Hola, soy Javier Ibarreche y estoy aquí con Diego Luna para platicar sobre temporada 2 de Andor. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quería empezar preguntándote, poniendo un poco de contexto. Rogue One cerró un ciclo hilando el episodio 3 de Star Wars con el episodio 4. La película empieza con, digamos, termina con el arranque del episodio 4. Y ahora con esta temporada de Andor, liga los eventos de la primera temporada con lo que vemos en Rogue One, cerrando también ese ciclo. Te quería preguntar un poquito acerca de este asunto de cerrar ciclos. ¿Qué significa para ti estar no solamente en una historia de Star Wars, sino en la historia de Star Wars que junta, que hace como el puente, digamos, entre estos dos bloques icónicos del cine? Pues sí, es raro, ¿no? Hacerse a la idea de que Rogue One era una precuela y esta es la precuela de la Exacto. precuela. Y me gusta mucho pensar que Andor y Rogue One tienen un valor en conjunto, pero además tienen un valor distinto si las pones en el contexto de la saga completa, ¿no? Lo digo porque también conozco gente que ha empezado a ver Andor sin tener una conexión con Star Wars, ¿no? Y no hace falta. O sea, uno creería que en una precuela uno necesita saber a dónde va a llegar, ¿no? Para que tenga valor. Pero creo que la escritura de Tony Gilroy logra que esta sea una historia interesante si solo quieres conocer esta. O una historia mucho más interesante si de pronto la pones en el contexto de toda la historia. Para mí, construir así el personaje fue muy interesante porque saber a dónde vamos a llegar, saber cuál es el final, vuelve muy rico el proceso, ¿no? De llegada ahí, justamente. Nos propusimos, bueno, ¿cómo hacemos que el personaje empiece lo más lejos posible, ¿no? Que haya Claro. tantos giros dramáticos como podamos imaginar y que empiece lo más lejano a ese que conocimos en Rogue One. Y luego pintar ese viaje, pues es muy, muy interesante. Y además hay una cosa que es otra herramienta, digamos, narrativa, que es que tú como espectador, perdón, y yo como actor, conocemos algo que el personaje no sabe, ¿no? Claro. Sabemos algo. Entonces, todo tiene un significado doble, ¿no? Cada paso que se va acercando a Rogue One, pues se va volviendo más y más intenso emocionalmente. Nosotros sabemos que si hace una promesa, probablemente no la cumpla. En fin, Sí. te acercas a la narrativa de una forma distinta. Sí, que mencionas algo interesante acá, que es esto de Cassian Andor empieza lo más lejano posible del personaje que conocemos en Rogue One, ya Ujú. entregado a la rebelión. Algo que me encanta de Andor es que justamente nos muestra no solamente el cómo se cocina una rebelión, sino también la opresión de la que se desprende esa Ujú. rebelión. O sea, Claro. aquí en Andor sí que vemos al Imperio saqueando pueblos y oprimiendo planetas, pero también vemos las decisiones difíciles que se toman en nombre de la rebelión, como el sacrificar a un grupo de rebeldes para que el Imperio no sepa que tienen un espía. Como que vemos la cara oscura tanto del Imperio como de la rebelión. Te quería preguntar un poco el por qué es importante ver también esta cara oscura de la rebelión. O sea, ¿qué le suma a la historia estos matices, digamos, que le dan a cada bando? Pues creo que eso, que la vuelve mucho más realista, ¿no? En términos, digo, lo más realista que se puede ser en esta galaxia lejana, Claro. pero habla de la complejidad de existir, ¿no? Y no busca ser un acercamiento de buenos y malos, de blanco y negro, ¿no? O sea, detrás de una revolución, pues hay mucho dolor, hay mucha injusticia, hay mucha pérdida, hay mucho sufrimiento, y también hay romanticismo, ¿no? No hay una Claro. revolución sin romanticismo, sin amor. Hay un sentido profundo de comunidad, de pertenencia, de familia. En fin, creo que eso es lo que hace la escritura de Tony Gilroy. No rehuirle a la complejidad y a los distintos matices que se pueden encontrar. Y también es paciente la historia para contarte realidades de los dos bandos, ¿no?
Sí. Conoces la intimidad también de los que están del otro lado y terminas de alguna forma casi que entendiendo su lucha también, ¿no? Entendiendo desde su perspectiva, no sé, Cyril se me hace un personaje increíble, ¿no? Porque acabas entendiendo que de alguna forma es también un tipo entregado y revolucionario en muchos Y sentidos. está uno vitoreando esta historia de amor que es como, pero son del imperio. Es O sea, un como, romántico, un romántico, nada más que no logra ver, ¿no? No termina por entender de qué está participando, ¿no? Y conforme se va dando cuenta de eso, también se va conflictuando mucho, ¿no? En su andar. En fin, lo que hace Tony es eso, es como no juzgar a los personajes, Claro. sino pintar realidades, ¿no? Sí. Hay un detalle que me gusta de esta serie que tiene que ver con que los personajes tienen acentos. Que esto hace un par de años, cuando tuve chance de hacerte como una pregunta en el panel que hubo sobre la primera temporada, algo habías mencionado, recuerdo, sobre el acento de los personajes. Cassian Andor no habla inglés con un acento americano. Si bien Estados Unidos y México no existen como tal en este universo, el acento de los personajes yo creo sí habla un poco de su origen y de la lucha que atraviesan. Hay un momento brutal en esta temporada donde Biggs está teniendo que esconderse del imperio porque hay una inspección y no tiene papeles y la pueden encarcelar. Lo que vemos en esta historia de Star Wars en algunos momentos es aterradoramente cercano a algo que se vive en nuestro mundo hoy en día. ¿Qué me puedes platicar un poquito acerca de esta relación entre la historia que vemos en Andor y la historia que vemos en la realidad? Pues mira, no era nuestro objetivo predecir el futuro, ¿no? Definitivamente no. Si algo hacemos o hicimos y si algo define el trabajo de Tony Gilroy es que es un tipo que estudia mucho, que profundiza mucho, que investiga y esta historia, digamos, la historia de esta revolución que sucede en esta galaxia lejana está inspirada en la historia que nos tocó atestiguar, la que nos tocó aprender, la historia cercana, la no tan cercana. Todos esos referentes están ahí, ¿no? Lo que se vuelve muy triste es el hecho de darnos cuenta que sigue siendo pertinente, que sigue siendo relevante, ¿no? Y que esta historia le habla mucho o se vuelve pertinente hoy en nuestra realidad, porque lo que eso quiere decir es que probablemente va a ser pertinente también en 10 o 20 años. No tendemos a entender, aprender, ¿no? Caemos en los mismos errores, la historia se repite. Y si te fijas eso, pues de pronto también ayuda a entender, ¿no? O sea, de pronto nuestra realidad pareciera única, ¿no? Y dices, ay, cabrón, no es cierto. Hay una cantidad de eventos recientes y no tan recientes que parecieran estar repitiéndose una y otra vez, ¿no? Sí. Y bueno, poco para ir cerrando, creo que hay actores que nacieron para interpretar a ciertos personajes. O sea, un Bryan Cranston nació para ser Walter White. Un James Gandolfini nació para ser Tony Soprano. Creo genuinamente que tú naciste para ser Cassian Andor. O sea, no puedo imaginar a otro actor haciendo este papel. Un poco quería preguntarte, entre la primera temporada y la segunda, ¿hubo algo con lo que te habías quedado con ganas de hacer que pudiste hacer en la segunda temporada? Y si sí, puntualmente, ¿qué fue? Sí. Mira, para no echarle a perder la serie a nadie, te voy a decir algo que yo como actor pude hacer y que como productor pude hacer, que no pudimos hacer en la primera temporada. La primera temporada nos habíamos propuesto viajar mucho, filmar en muchas locaciones y filmar con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, como tratar de que hubiera la mayor diversidad entre el equipo creativo. Eso fue imposible, sobre todo viajar fue imposible, pero también esa diversidad en el equipo creativo porque llegó la pandemia, ¿no? Y entonces al revés, trabajamos en una burbuja hiper cerrada, difícil, todo sucedía ahí, terminamos haciendo muchas más cosas en estudio de las que nos planteábamos y esta segunda temporada viajamos. Esta segunda temporada viajamos por Inglaterra, fuimos a España, filmamos varias semanas en Valencia, fuimos a Barcelona. Fue muy lindo y muy rico de pronto esa interacción. Hay una parte del cast que viene, digo, no lo quiero echar a perder, pero que viene de otro país y que verán en el tercer bloque. En fin,
es interesante que logramos al final. Esta segunda temporada nos permitió cumplir esa promesa que nos hicimos al principio, ¿no? De hacer una serie que emulara el cine que crecimos viendo, el cine que representa la génesis de Star Wars, ¿no? Esas primeras películas, cómo se hacían. Claro. Bueno, así hicimos esta segunda temporada. Y eso lo agradezco muchísimo. Wow, claro, que además viajando le sumas esta cuestión de lo migrante y lo extranjero y de que tiene todo que ver con la historia. Y, Qué locura. Sí. en el proceso de filmar te pasan cosas en las que no estás en control, ¿no? No estamos trabajando con green screen o con pantallas, estamos trabajando en locaciones donde llueve, sale el sol, se mete, donde pasan accidentes que se vuelven parte de la historia. Y es muy rico filmar así, ¿no? Qué maravilla. Pues bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por esta Gracias. serie que de verdad creo que es la historia de Star Wars que necesitaba ser contada y nada, muchas felicidades. Gracias por todo. Gracias a ti.